Bueno, muy bien, seguimos en este programa que le dimos en llamar En Donde Estamos, un programa también de Libertas, Organización Libertas. Podés escucharnos ahora mismo por CX30, Radio Nacional 1130 AM, por internet, radionacional.com.uy, por libertas.uy. Estamos en Facebook, En Donde Estamos, así se llama nuestro dominio, por donde estamos, @gmail.com es nuestra línea de contacto. 093-829-272 es nuestra línea de contacto telefónica. Ya está con nosotros el doctor Lapeire. Me quedé pensando respecto a la reforma educativa. Claro, la pandemia interrumpió, no cabe duda, un proyecto de transformación educativa y a su vez ahora también interrumpe ese proyecto, quizá esta, yo no sé si llamarle suerte, este interregno entre la posibilidad de un referéndum, seguramente se va a dar el raconto de firmas que la Corte bueno, requiere para habilitar a un referéndum, y quedará en un stand-by también la reforma educativa que está implementada desde ciertos parámetros que legisla la LUC, por ejemplo, jerarquía docente universitaria, y por ejemplo, bueno, que ya no formen parte del cogobierno de la educación, los sindicatos de la educación. Qué tema, esa interrupción, qué dañino, qué cierto ejercicio político de las cosas. La batalla de Sarandí fue un enfrentamiento militar producido el 12 de octubre de 1825 dentro del contexto de la llamada Cruzada Libertadora, entre las milicias independentistas orientales y las tropas del Imperio del Brasil, con victorias de las primeras. Esa vez sí que no perdimos 3-0. ¿Cómo le va, doctor? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Sí me escucha, doctor? Lo escucho, dígame. Bueno, esa vez sí que no perdimos 3-0, fue la batalla de Sarandí. Ahí pudimos ganar el 12 de octubre de 1825 en ese marco de Cruzada Libertadora, donde participaron todos los grandes. ¿Me escucha? Sí, yo quería destacar justamente al iniciar mi exposición en la mañana de hoy la importancia que tuvo la batalla de Sarandí en el surgimiento de nuestra nación. Cuando se inicia la Cruzada Libertadora, el 19 de abril de 1825, el poder político de Buenos Aires miró con mucho escepticismo eso que se iniciaba con tan pocos hombres y con tan pocos pertrechos. Era Juan Antonio de la Valleja y 33 valientes que lo acompañaban. Luego se unió a esa cruzada Fructuoso Rivera, y ello tuvo obviamente una enorme importancia, en particular por el triunfo que obtuvo en la batalla del Rincón de las Gallinas frente al Imperio del Brasil en septiembre de 1825. Pero observe usted lo siguiente: cuando se declara la independencia frente al Imperio del Brasil, el 25 de agosto de 1825, ahí en la Piedra Alta de la Florida, en la ley primera se declara írritos nulos y sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero. Se refiere al Imperio del Brasil. Y en la ley segunda dice que se resuelve la incorporación de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata, porque esa es la espontánea y libre voluntad de los pueblos que la integran. Y se envían los diputados a los representantes de la provincia oriental a Buenos Aires, donde se celebraba el Congreso Constituyente Argentino, para solicitar la incorporación de la provincia oriental, y no lo reciben. No lo reciben porque tenían el temor de que esa cruzada que se había iniciado con esos valientes no tuviese éxito, y que se tratase en definitiva de una esperanza, de una expectativa frustrada. La batalla de Sarandí, juntamente con la batalla que he mencionado del La de Rincón, sí. constituyen factores fundamentales para que transcurridos 2 meses de la declaración de independencia, recién se acepte por el Congreso Constituyente de Buenos Aires la incorporación de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata.
Claro, claro. Es decir, eso les dio la pauta a las autoridades de Buenos Aires y al Congreso Constituyente que toda la provincia oriental en armas estaba realizando una campaña que podía tener éxito y por ese motivo se incorporaron las fuerzas argentinas al mando general Vial. Tuvo una enorme importancia en el surgimiento de nuestra relación, a lo que agrego obviamente la épica hazaña del general Rivera con su campaña de las misiones. Y voy a pasar entonces ahora a hacer referencia a los aspectos que son habituales en mis conversaciones con la audiencia. Me refiero a los temas fluviales, lacustres y marítimos. Quiero destacarles que se está desarrollando un proyecto que tiene el aval de la Presidencia de la República, al que yo siempre he apoyado. Me refiero a establecer un corredor fluvio-lacustre a través de la laguna Merín y la laguna de los Patos, con las principales terminales portuarias de ese ámbito acuático, así Río Grande, Pelota, Porto Alegre, etcétera. Esto tiene su origen, curiosamente, en algo que en la Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín, que presidía el doctor Carlos Manín Ríos, tío del señor senador teniente general Guido Manín Ríos, el ingeniero coronel Conrado Castillo, el ingeniero Gulubicés y el que habla. Es decir, estoy hablando que esto sucedió en el año 1971. En esa oportunidad se promovieron 3 proyectos, 2 presas en Talavera y Centurión, y esto que se denominó Corredor Fluvio Lacustre. En la actualidad se habla de una hidrovía a través de una Merín y la laguna de los Patos, que podía tener terminales tanto en el río Yaguarón, en el río Taucarí o en el río Ceulatí. Yo siempre he estado a favor de esta iniciativa. Pude verificar a lo largo del tiempo que contaba con el aval del gobierno brasileño, que veía con buenos ojos que se pudiese desarrollar un medio de transporte más económico como este, y observo ahora que se está avanzando muy seriamente en la concreción de esta iniciativa. En esta materia el trabajo se está haciendo como siempre se debió hacer, con un estudio profundo, consultando a los especialistas, analizando todo lo que refiere a un emprendimiento de esta envergadura. Y lo está llevando a cabo Ceres, ese centro económico que dirigió Ernesto Talvi, que ahora lo dirige el economista Ignacio Munzo. Un grupo de economistas jóvenes de esa institución ha encarado un estudio que pretende encarar algo más, el desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín, la cuenca hidrográfica de la Laguna Merín. Y lo está haciendo con muy buen técnico. Yo tuve el honor de ser consultado por ellos y en esa oportunidad pude apreciar la seriedad con que se está trabajando para definir todo lo que significa una iniciativa de estas características. Este es el camino que se debe recorrer. Por otro lado, observamos en el río Uruguay que el presidente de la República, ya en el periodo preelectoral, cuando debatió con el señor Martínez, habló de la hidrovía del río Uruguay, y luego, justamente el día que asumió la primera magistratura del país, hizo lo propio. Y ese estudio, como yo he manifestado y he publicado al respecto, es de muy difícil concreción por todos los obstáculos que debe superar. Ahora, recientemente, es decir, hace unos pocos días, el señor intendente de Salto, el doctor Lima, publicitó que existía un emprendimiento que se iba a desarrollar en el arroyo Itapeví, que está a 6 kilómetros al norte de la represa de Salto Grande, con una inversión de $40 millones para establecer una línea de transporte fluvial a través de barcazas. Lo publiqué hace un par de días en el
diario El País una nota dirigida al señor intendente de Salto, formulando una serie de preguntas para ver si eso ha sido estudiado, porque a mí me sorprende enormemente que no se tome en cuenta todo lo que refiere a los obstáculos que se deben superar para hacer una inversión de estas características. Es decir, estamos hablando de que se va a desarrollar al norte de la represa de Salto Grande y va a ser necesario dragar el embalse. El embalse se efectuó inundando las aguas con la represa de lo que era el cauce del río Uruguay al norte de la Yui. Pero ahí hay pequeños islotes arbolados y esos árboles están petrificados. Habrá que eliminarlos. Y yo pregunto, las dragas para hacer el trabajo, ¿cómo la van a transportar hasta allí? Pero habrá que, además hay que balizarlo. Y el buque para balizar y poner las balizas y las boyas correspondientes, ¿cómo se va a llevar hasta el embalse? Y luego, en la cola del embalse, frente a Montecaseros, tenemos la restinga de Itacumbú, son 7 kilómetros de rocas. ¿Cómo se va a dragar eso? ¿Cómo se va a derrocar? Todo eso implica solamente la parte que tiene que ver con el tramo que la Argentina comparte con otro país. Y además requiere la anuencia de la Comisión Administradora de Uruguay. Pero aguas arriba, en el tramo que comparte la Argentina con el Brasil, también se requiere el consentimiento de ambos países para establecer un sistema de transporte de esta característica y resolver ¿Qué respuestas tuvo? ¿Qué respuesta? Que requieren dragado. Es decir, todo ¿Y la esto, respuesta? Hubiese requerido un estudio muy profundo que lamentablemente últimamente no es de estilo. Se lanzan estas iniciativas como se lanzó en su momento por el presidente Mujica lo del puerto profunda de Rocha, cuando no tienen la menor posibilidad de que se pueda concretar. Sí, ya que menciono el puerto profunda del departamento de Rocha, yo manifesté en su momento que el mismo carecía de viabilidad, de factibilidad, porque no existían las cargas que pudiesen justificar esa enorme inversión que requería. Y los hechos han demostrado que mi acepto era correcto. Es decir, se gastaron millones de dólares que se fueron por el drenaje, porque no se hizo el estudio correspondiente. Si se hubiese tomado en cuenta incluso la opinión del ingeniero naval Díaz Acosta, que en ese momento fungía como presidente del director de la Administración Nacional de Puertos, no se hubiese promovido una iniciativa de estas características. Díaz Acosta dijo que se requería para justificar la inversión que ese puerto en Rocha moviera 60 millones de toneladas de carga por año. Si resulta que el puerto Nueva Palmira y el puerto de Montevideo mueven 21 millones, ¿qué nos iba a dar los 60 millones de toneladas de carga? Todo esto está referido fundamentalmente a cambiar el derrotero, a seguir los pasos que se están siguiendo en el tema del corredor fluvio lacustre o la hidrovía de los lagos Merín y Los Patos en el Brasil. Ese es el camino del estudio, de consultar a los especialistas, a tener perfectamente visualizado cuál es el mercado que se va a captar, cuáles son las cargas que se van a transportar, cuál es la logística que va a permitir que ese emprendimiento sea exitoso. Doctor, en ese tema yo creo que Ceres implica un cambio en la conducta política, hay una nueva política. Luis Alberto Lacalle Herrera con la ley de puertos. La ley de puertos es uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Lacalle Herrera. Y cómo se llevó a cabo, él acudió a uno de los hombres más talentosos del Partido Nacional, al doctor Ignacio de Posadas. Y el doctor Ignacio de Posadas, con muy buen criterio, consultó a tibios y troyanos, consultó al Centro de Navegación, a la Liga Marítima, a distintos operadores, hasta a mí, que soy una persona muy humilde dentro de la especialidad, tuve el honor de que se requiriese mi opinión. Y
de ese modo, cuando se aprobó la ley de puertos, se hizo con el consenso de la inmensa mayoría de los que estaban vinculados al quehacer portuario y se transformó en una palanca de desarrollo del país. Por eso insisto en la necesidad de seguir ese tipo de temperamentos, de recurrir a los especialistas, como se está haciendo en este momento con este emprendimiento de la Laguna Merina y la Laguna de los Patos. Es así, doctor. Yo le decía, le comentaba que en el caso del gobierno en vínculo con CERE como grupo Lo asesor estoy económico, oyendo muy bajo. muy bajo, ¿me escucha ahora? ¿Me Hola. escucha, doctor? ¿Hola? Sí, ahora Sí. estoy oyendo mejor. Sí. No, le comentaba que esa relación del gobierno con CERES en cuanto a grupo consultor, de asesores expertos económicos, yo creo que es la nueva política que se viene a instalar en el país y que, bueno, asume este rasgo. Por ejemplo, en este caso con el corredor Fluvio Lacustre Laguna Merín, también CERES está llevando adelante una consultoría fuerte en relación al gobierno con el tema del hidrógeno, la energía verde, con el tema de la instalación de los parques tecnológicos. Yo creo que es por ahí, sí, como usted dice, creo que esa es la nueva política, ¿no? La política seria, con profesionales serios que, como usted dice, consultan a tirios y troyanos, eh, toman relevamiento de todos los datos que son pertinentes para llevar a cabo un estudio, bueno, bien integral respecto a emprendimientos que hace nuestro país. No se entiende bien qué pasó con lo del acuerdo Catón-Natí, ¿no? Hasta tengo un amigo que me dice, decirle al doctor que no hable tanto Catón-Natí porque nos amarga tanto. Claro, es una de las personas que está vinculada con mucha esperanza a este gobierno de acuerdo a su voto. Le digo, bueno, pero hay que decir las cosas como son. Este programa se trata de eso. Si no, no estamos hablando de ser demócratas y apostar a la libertad. La libertad tiene que ver con la información y con la verdad en la información. Doctor, Yo qué quiero tema aclarar, importante. Rubén, dos cosas. Primero, cuando hago una crítica a alguna medida del gobierno, la hago contra mi deseo, contra mi voluntad. Yo voté Claro, por el gobierno, claro. yo deseo que le vaya muy bien, pero para que le vaya muy bien es fundamental que no incurra en errores similares a los que incurrió el gobierno anterior. Los Exacto, errores que incurrió el Frente Amplio fueron la base del éxito electoral que tuvo esta coalición de gobierno. Vamos exacto. a no incurrir en los mismos errores. Sí, 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 En es así. segundo lugar, quiero agregar algo a la Mm, necesidad de la consulta a los técnicos, y es los cambios que se están produciendo desde el punto de vista tecnológico. El cambio, decía Napoleón Bonaparte, es lo único permanente. Y la verdad es que el tiempo actual, y lo dice Bill Gates en su libro Los negocios en la era digital, lo que caracteriza estas décadas, primeras décadas del siglo XXI, es la velocidad en los cambios. Y usted, obviamente, del único modo que puede estar conforme, adaptándose a los cambios, es recurriendo a los científicos, a los técnicos, como se hizo con el GACH. El GACH es un ejemplo claro de lo que se debe hacer en nuestro país y un éxito exacto. que ha tenido la administración del gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Ese es el camino que se debe seguir, el que pretendemos dentro de nuestra humildad y en esta edad tan provecta en que yo me encuentro, que sea un legado que uno le puede dejar a las nuevas generaciones. Yo soy un uruguayo hasta la de médula. No quiero que haya un uruguayo que sea más uruguayo que yo. Podrá Claro. haber iguales, pero yo quiero a este país muchísimo. Y sobre todo deseo que a mis hijos, mis nietos y ahora una bisnieta le podamos, Claro. le podamos legar un país mejor que el que nosotros recibimos. Y hay que hacer tirón de oreja. Es como cuando uno, si se precia ser buen padre, tiene que corregir al hijo, no queda más remedio. Y es lo que se debe hacer, ¿no? Que Eso no tengo significa que uno no esté con el cariño puesto en determinado perfil de país, en determinada proyección de país. Y cuando uno ve que, como usted, con la experticia que tiene, con la capacidad técnica de ver cosas, cuando ve que las cosas se hacen mal, dice, pero che, ¿qué pasa acá, no? ¿Por qué estropear este proyecto político con este error garrafal como el que está pasando en el puerto, lamentablemente? pero Lo mire, seguiremos tratando en profundidad, por supuesto, tanto con usted como con la doctora Silvia Echevarne, que es quien nos ha desasnado en todo ese tema y nos da los pormenores, los matices de que ahí no hay blanco-negro, ahí hay un problema que nace, que está en la raíz del tema
¿cuál es? El contrato que viola esa ley de puerto que usted dice. Eh, bueno, obviamente daría lugar a mucho análisis. Sí, sí, si no nos da el tiempo. Yo lo que quiero destacar es la necesidad, insisto, en analizar previamente con técnicos los distintos proyectos e iniciativas que se promuevan. En el caso del TCP Castro Donati, con mayor razón, porque se trata de un acuerdo que le otorga a una empresa dominada por una multinacional belga la explotación de toda la operativa de contenedores del puerto de Montevideo hasta el año 2081. Creo que eso debió ser objeto de consultas que no se llevaron a cabo y lamento que haya sido así. Todavía espero que la razón prive y que se busquen fórmulas de entendimiento que impidan que este campo de agravante que se ha instalado en el puerto de Montevideo se siga agravando. Pero volviendo a lo nuestro, insistimos en la necesidad de que cada vez más se recurra a los científicos como se hizo durante la pandemia. Nuestro país es un ejemplo de la lucha contra el COVID-19 y es un Sí, ejemplo sí, ejemplo mundial. los científicos hicieron un enorme aporte para que las cosas se desarrollasen de la mejor manera. Yo creo que en todos los rubros que tienen que ver con emprendimientos a llevar a cabo por parte del Estado se debe recurrir a ese tipo de metodología. Y sobre todo ahora que la tecnología nos va desplazando rápidamente, es decir, es indudable que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país en el momento actual es el energético y por eso me congratulo muchísimo que se esté analizando por seres la problemática de la energía y de otros medios distintos de la utilización de los combustibles fósiles. Y creo que el país tiene desafíos que hay que enfrentar y otro de los que creo que es fundamental es el de la prevención de la contaminación. En esta materia, con el embajador Orlando, hemos trabajado arduamente para prevenir la posibilidad de un gran riesgo de impacto ambiental con los emisores subacuáticos cloacales de Buenos Aires, el que colecta las aguas de las cuencas Matanzas y Riachuelo y el de Berazategui. Y la verdad es que hemos arado en el mar, no hemos tenido el menor eco. Y nosotros lo único que pretendíamos era que se verificase si la planta de tratamiento de esas aguas, que afortunadamente está solamente en un 36% de su terminación, mientras que las obras civiles están prácticamente por terminarse, elimina o no elementos químicos como el nitrógeno y el fósforo, que autoridades científicas de altísimo nivel como el doctor Daniel Panario han afirmado que no eliminan, y el nitrógeno y el fósforo son el caldo cultivo de las cianobacterias. Pero seguiremos bregando, seguiremos batiendo el parche y por lo menos tendremos la satisfacción de haber tratado, de haber intentado dentro de nuestras posibilidades de generar conciencia de la necesidad de prevenir algo que es fundamental en nuestro país, que es la contaminación, preservar el medio ambiente, en particular de nuestro Río de la Plata, para las nuevas generaciones. Doctor, muchísimas gracias por estos aportes, y no cabe duda que la historia no le dirá que ha pecado por falta de insistencia y preocupación por este tema. Ya en esta época de tantas movilizaciones uno se pone a pensar por qué no hay una movilización respecto a ese tema que es tan delicado y realmente importa en cuanto al cuidado del medio ambiente para los que vendrán, Doctor, me quedo pensando muchas cosas. Lo que está bien, usted dio un gran ejemplo, el GACH, ahí hay un gran ejemplo de la nueva y buena política, el vínculo entre Ceres y el gobierno y en distintos temas, la Comisión del Futuro, me acuerdo ahora, por ejemplo, y también vinculado Ceres en esos estudios respecto a la reconversión también laboral, por lo que usted dice, por la transformación vertiginosa de la tecnología, por la revolución tecnológica, que como dice Bill Gates, los tiempos los ha acelerado muchísimo y nos va dejando muchas veces de lado a todos nosotros.
bueno, consultar a los científicos, esa es la idea, son las coordenadas, ¿no? Si viajáramos en el tiempo, doctor, como diría Napoleón, que usted lo citó, lo único que no cambia es el cambio, pensar que en el 12 de octubre de 1825 los orientales luchábamos contra el Imperio del Brasil y hoy estamos pensando en hacer un acuerdo fluvial lacustre. ¿Cómo han cambiado las épocas, ¿no? Volviendo al 12 de octubre de 1825, que fue la única vez en la historia del surgimiento de nuestro país en que combatieron juntos los principales lugartenientes de Artigas, La Bandeja, Rivera, Oribe y Surgiate. Exacto, exacto. Yo creo que ahora hay que unir esfuerzos, dejar de lado las fricciones, las eventuales grietas que pueden surgir. Lo más importante es el país. Hay que buscar soluciones conciliatorias, hay que dialogar. Yo estuve leyendo un libro magnífico de Luis Alberto Herrera que se llama La Tierra Charrúa. Emociona el mensaje que él da frente a las luchas fratricidas que había vivido nuestro país durante el siglo XIX. Claro. Ese es el camino que se debe recorrer, el del diálogo, la consulta, la especialización, considerar todos los cambios tecnológicos que el mundo está experimentando y que obviamente van a afectar a nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por este mensaje y por esta columna del día lunes, como ya es habitual, afortunadamente. Le deseo un gran lunes y nos reencontramos el próximo, si le parece bien. Será un honor para mí. Que pasen muy bien. Buenos días. Gracias, doctor. El doctor Edinson González Lapeyre, una vez más, conversando con nosotros acerca de distintos emprendimientos en el país y de cosas que están bien y cosas que están mal. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chao.